Ya chicos, ahí sí, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Ahí se están conectando la mayoría, ya todavía nos quedan chicos por conectar, así que vamos a, vamos a avanzar. Hoy día vamos a hacer un quiebre un poquito, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Porque entendiendo que algunos están afuera, entiendo que algunos están de vacaciones igual, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer una guía intermedia que tenemos para que podamos ir sacando algunas preguntas que pueden surgir, ¿ya? Que son bastante prácticas, que es lo que les va a pasar a ustedes cuando tengan que realizar instalaciones y cuando se van a encontrar a estas preguntas, a estas situaciones, ¿ya? Entonces, eh, por eso me interesa que lo tengan claro, ¿ya? Lo vamos a... Ya, lo vamos a ir resolviendo todos juntos porque la idea es que ustedes puedan tener claro cuando se presentan estas preguntas cómo lo tienen que hacer. Ya, ahí tengo más chicos, estoy en la sala de espera. Le voy a ir compartiendo mi pantalla para que la podamos ver, ¿ya? Y la podamos resolver, ¿ya? Ahí tenemos una guía intermedia, ¿ya? Nosotros la tenemos como la realizamos siempre en la mitad de los cursos de esta guía, ¿ya? Y son básicamente preguntas que usted se va a tener que realizar y va a tener que saber calcularlas. Son lo más común, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, los centros de luz, yo tengo que saber cuántos centros de luz puedo conectar a una protección y no quedarme con la duda si en realidad estará bien lo que estoy conectando o qué margen todavía tengo. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo ya lo realicé ayer con los chicos esta guía? ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener cuidado acá? Tienen que entender dos conceptos, ¿ya? Saber que en realidad los datos que a mí me entregan, ya estos 10 amperes, ya sería para nosotros la corriente, ¿ya? Ojo con eso, sería para nosotros la corriente. Y lo que nos están preguntando, ¿ya? Es la cantidad de centros de luz que yo puedo conectar a este disyuntor de 10 amperes. ¿Ya? Los centros de luz serían la luminaria, la ampolleta, y cada una de ellas, para el dato que me entrega la normativa, ¿ya? Para efecto de potencia, serían 100 watts. ¿Ya? Ojo en eso, serían 100 watts. Este es mi dato de potencia. La normativa no me entrega otro dato más, no me entrega ni la corriente que consume una ampolleta, sino básicamente lo que me entrega es un valor de potencia. Ya. Pero ahí siempre ha habido una discusión porque, y la normativa, de hecho, con lo nuevo tampoco se logró llegar a un consenso, la normativa nueva, porque el valor que le asigna la normativa son 100 watts. O sea, es la potencia que consume esa ampolleta, que tiene esa ampolleta, serían 100 watts para efecto normativo. Pero en la realidad nosotros jugamos luminarias de menor potencia. O jugamos LED de 18, 24, 36 watts. Entonces, ahí es donde existe siempre una... eh, ¿qué nos está faltando? Ahí donde siempre nosotros tenemos una duda ahí, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Ya la normativa nos asigna ese valor de 100 watts y ahí no podemos hacer nada, o sea, no podemos nosotros considerar, decir, no, pero es que yo estoy instalando luminarias LED, entonces tengo menos potencia, no.
ya vamos a tener que tomar ese valor. Entonces, yo les voy a compartir acá. ¿Ya? Entonces, para entender eso, yo tengo que entender varios elementos, ¿ya? Esto lo voy a eh, correr más abajo para que todos lo podamos entender, ¿ya? Tengo muchos. Sí, tengo muchos, pero vamos a hacer una cosa. ¿Ya? Yo lo voy a compartir esto. Ahí sí. Esto que está acá, lo vamos a sacar también de aquí y lo vamos a compartir. Ya. A ver, yo tengo que entender que la normativa me coloca ciertas restricciones. ¿Ya? Ojo con eso, me coloca ciertas restricciones. Yo no puedo ocupar la capacidad completa, ¿ya? Ojo, no puedo ocupar la capacidad completa de una protección. O sea, la normativa me dice que nosotros máximo podemos ocupar el 90% de la protección. Ya en ese caso me está pidiendo por una luminaria, una protección de 10 amperes. ¿Ya? Pero resulta que yo puedo ocupar el 90%, entonces como máximo podría ocupar 9 amperes. ¿Sí? Lo vamos a agrandar para que todos lo puedan ver. ¿Ya? Entonces, máximo yo podría ocupar 9 amperes. Si después pasamos a protección de 16 amperes, yo podría ocupar 14,4, que es el 90%, 20 serían 18, y 25 serían 22,5, y 30 serían 27 amperes. Eso es lo máximo que yo puedo ocupar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para resolver ese ejercicio? Vamos a tomar la fórmula sabiendo que la potencia, ¿ya?, es igual a la corriente por el voltaje. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Tomamos los 9 amperes, ¿ya? Los 9 amperes que serían el 90% de 10 amperes, que es la protección que me estaban haciendo en la consulta, y lo vamos a multiplicar por el voltaje, que en este caso serían 220 volts, ¿ya? Esa es una constante para nosotros, ese voltaje, y nos da el valor de 1980 watts. O sea, en otras palabras, nos está diciendo, mire, usted para cumplir la normativa vigente, a esa protección de 10 amperes como máximo, le puede asignar una potencia o le puede pedir una potencia, diseñar una potencia como máxima de carga de 1980 watts. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si yo lo tomo en base a no 9 sino en base a 10 amperes, claro, voy a pensar que puedo sobrecargar, o sea, cargarlo hasta 2200 watts. Y eso no me lo permite la normativa. La normativa antigua como la nueva me pide solamente un 90% de las protecciones. ¿Ya? Acuérdense eso, un 90% de las protecciones. Entonces, el valor que a nosotros nos da aquí nos da 1980. Después, ¿qué es lo que hicimos? ¿Ya? Para saber los centros de luz, ¿ya? Centros, ¿ya? Los centros de luz, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Tomamos esos 1980 y los dividimos por 100. ¿Pero por qué los dividimos por 100? Porque en la parte normativa nosotros nos decían que cada uno de los centros de luz, ¿ya? Cada uno de los centros de luz tenía una potencia asignada de 100 watts. Entonces nos da 19,8. Pero hay que saber interpretar ese valor, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que el 19,8, ¿ya?, yo tengo que tomar el entero que está ahí. Yo no voy a instalar 19,8 ampolletas. O sea, yo voy a instalar 19 ampolletas. Entonces tengo que tener cuidado y yo tengo que tomar el entero anterior.
Entonces, vamos de nuevo. La pregunta que a mí me hacían, me decían, ¿cuántos centros de luz usted podría conectar a un automático de 10 amperes? Ya. ¿De dónde salen esos 9 que están ahí? Salen de el 90% de 10 amperes, porque puede ocupar solamente el 90% de la protección. El voltaje, ya sabemos que es una constante, que es 220, lo multiplico entre sí, me da 1980 watts. Ya. Después lo divido por 100 para saber la cantidad de centros de luz. Entonces, me devuelvo a la guía y me da las opciones. Me dice 15, 17, 19 y 20. En este caso serían 19 ampolletas las que yo puedo conectar o 19 centros de luz. ¿Ya? Y acuérdense que para una cosa es el papel, o sea, para efecto normativo yo podría conectar 19, sí, pero si yo conecto, por ejemplo, tengo luminarias LED de 36 watts, en forma práctica va a ser casi 3 veces lo que la cantidad acá, o sea, podría instalar casi 60 ampolletas. Por eso ahora usted ve, por ejemplo, los locales comerciales que tienen una infinidad de luces. De hecho, es una estrategia comercial que el lugar, entre más iluminación tenga, más grande se ve, llama más la atención al público. Entonces, por eso tienen tantas luminarias y no es como antes que tenían esas ampolletas incandescentes. Ahora no, po. Ahora tenemos un consumo tan bajo que nos sirve, en el caso del retail, no ayudar. Después nos cambiaron la pregunta y nos dijeron, ¿cuál es la cantidad de centros de luz para un disyuntor de 16 amperes? Antes era de 10, ¿no es cierto? Ahora es de 16. Entonces, nos cambiaron el valor de la protección. Siguen siendo centros de luz, ¿ya? Entonces, si yo lo llevo a cálculo, me voy a encontrar con esto. Entonces, ahora es el mismo ejercicio, porque la pregunta es la misma, ¿ya? Es el mismo ejercicio, pero ahora resulta que nosotros tenemos aquí 14,4. ¿De dónde salen esos 14,4? De el 90% de 16 amperes. Lo multiplico por el voltaje, que sigue siendo la constante, ¿ya? Y me da 3168. ¿Ya? 3168. Eso yo ahora lo divido por 100 y me da 31,68. Pues igual, tomo el entero, ¿ya? Tomo el entero, no tomo el decimal ni aproximo al valor que sigue, sino que yo solamente tomo el entero, y en este caso serían los 31. Yo puedo conectar a un automático de 10 amperes, respetando la normativa, 19 ampolletas, y a uno de 16, 31 ampolletas. ¿Sí? Acuérdense eso, 31 ampolletas. Entonces, si yo me voy acá, vuelvo a la guía, las opciones que yo tenía eran 30, 31, 32 y 33. ¿Ya? Entonces tenemos 31, la opción B. ¿Ya? La idea es que usted entienda, este cálculo le va a servir, ¿ya? Para que usted pueda ir realizando todos los ejercicios, ¿ya? Después más abajo tenemos la de los enchufes, ¿ah? Por si acaso. Después me pregunta y me dice, establezca cuál es el disyuntor. O sea, cuál sería el automático que yo tengo que asignar a ese circuito que está conectado a un artefacto cuya potencia es 2250 watts. O sea, esto es, por ejemplo, si usted tiene un artefacto y no sabe qué automático tiene que asociarle, qué automático tiene que asociarle, usted lo va a realizar de esta forma. Y para eso tenemos que saber que la corriente, porque lo que estamos buscando ahí, la corriente es igual a la potencia partido por el voltaje. Mire, como lo tengo acá. La corriente es igual a la potencia partido por el voltaje. Entonces la potencia que a mí me entregan es 2250 watts. El voltaje sabemos que es 220. Entonces me da 10,23.
¿qué es lo que yo tengo que interpretar con ese valor? Yo tengo que saber que me están pidiendo el automático. Entonces yo tengo que irme arriba y tengo que saber, a ver, yo tengo 10,23, o sea, en el automático de 10 amperes no me sirve, porque podía conectar máximo 9. En el de 16 me alcanza porque yo tengo 10,23, o sea, estoy bien en este tramo. O sea, el automático que yo debería instalar es de 16. Ya vamos de nuevo. La pregunta que me hicieron, me decían que hay un artefacto de una potencia de 2250 watts y me piden seleccionar, respetando la normativa, cuál sería el automático o la protección, el disyuntor que yo tengo que asignar a ese equipo. Lo que yo tengo que recordar es que la corriente, sería los amperes, sería la intensidad, la unidad de medida que tiene lo automático, ¿ya? Es igual a la potencia partido por el voltaje. El voltaje ya lo sabemos, es una constante siempre, ¿ya? Ingresamos el valor que nos dio y nos dio que la corriente que nosotros podemos tener ahí es 10,23 o que consume ese artefacto es 10,23. Entonces, me voy arriba a la tabla y digo, a ver, ¿hasta dónde puedo ocupar los 10,23? En el primer tramo no, me paso. En el segundo tramo me soporta hasta 14,4. Pero yo tengo 10,23, o sea, está bien. O sea, sería el automático de 16. Busco las opciones aquí y sería la D. ¿Ya? Asimismo, usted tiene que realizarlo cuando eh, tiene un equipo, tiene un motor, una bomba y no sabe qué automático tiene que asociarle. ¿Para qué nos sirve calcular el automático? Porque después yo me voy a otra tabla y en base a ese automático, a esa protección, yo selecciono el conductor, la sección del cable. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Ahí yo selecciono la sección del cable. ¿Ya? Vamos entonces. Ahora me piden calcular el disyuntor, ¿ya? O sea, lo mismo que arriba, me piden calcular el automático, seleccionar el automático, pero para un circuito que tiene 20 enchufes. Entonces ahí nosotros tenemos que recordar que la normativa a nosotros nos dice que cada enchufe vale 150 watts, sea simple, doble o triple. ¿Ya? Acuérdense, sea simple, doble o triple. Entonces, vamos a ocupar la misma fórmula, pero tenemos que saber cuánta potencia equivalen esos 20 enchufes. Si yo ya sé que cada uno vale 150 watts, o sea, yo sé que la potencia instalada serían 3000 watts. Vamos a la hoja, vamos al cálculo. Estamos aquí, ¿ya? ¿Ya? Estamos aquí. 150 por 20 serían 3000. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La fórmula que yo tengo que ocupar es la corriente es igual a la potencia partido por el voltaje. ¿Dónde encuentro la potencia? Lo saco porque el dato que a mí me entregaron era que habían 20 enchufes. Yo ya sé que cada enchufe vale 150 watts. Por tanto, serían 2000, serían 3000 watts. ¿Ya? Eso yo lo divido por el voltaje y me da 13,64. ¿Ya? 13,64. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros ahí? Nos vamos nuevamente a la tabla, decimos, ¿hasta dónde soportan los 13,64? En el primer tramo no me sirve porque llego hasta 9. En el segundo me sirve hasta 14,4. Me sirve, o sea, el automático que yo tengo que elegir es el de 16. ¿Ya? O sea, puedo conectar 20 enchufes a una protección de 16, sí, po, todavía puedo hacer. Entonces, pero ojo, que ahí siempre se produce un tema, aquí, se produce un tema de que no se respeta esos 150 watts. La gente conecta artefactos de mayor consumo. ¿Ya? Eso en la teoría o en general la normativa me dice, si no se le asigna
una potencia a ese enchufe, yo tengo que asumir que son 150 watts. Ahora, ¿qué pasó en la normativa nueva? ¿Ya? En la normativa nueva hay un cambio, porque ahora me dice, ¿ya? Que son, cada uno de los enchufes vale 250, ¿ya? Entonces, es harta la diferencia, vamos. Son 250 en la normativa nueva. Entonces, mire, lo vamos a hacer acá. Nosotros estamos en este ejercicio, ¿ya? Perdón, aquí está. Ah, perdón, estaba acá. Ya, en este, un enchufe 150, ¿no es cierto? En la normativa nueva, ¿ya? Un enchufe son 150, ¿no es cierto? Ya. La potencia sería 3000, ¿no es cierto? El voltaje me da 13,64. Yo puedo conectar, ¿ya? O sea, puedo asignar un automático de 16 amperes. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo ahora me voy a la normativa nueva? La normativa nueva, ¿qué me dijo? Que el enchufe ya no vale 150, sino que vale 250. La fórmula es la misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me da como valor 22,73. Entonces resulta que ¿qué automático yo tendría que instalar ahí? Me voy arriba nuevamente a 22,73, acuérdense ese valor. En el de 25 puedo llegar hasta 22,5, o sea, no me alcanza. O sea, ¿yo qué va a pasar? Voy a tener que instalar un automático de 30 amperes. Entonces, ¿cuál es el problema de instalar ese automático de 30 amperes? Es que es muy grande. ¿O? Entonces, ¿qué es lo que es más fácil ahí? Es empezar a sectorizar o a dividir la casa e instalar, eh, por circuito, instalar menos enchufes, ¿ya? Porque si no me voy a encontrar con una protección demasiado grande. Ya vamos de nuevo, porque me interesa controlar el reloj. Me están pidiendo elegir, ya, encontrar la protección adecuada para el circuito, para un circuito que tengo conectado 20 enchufes. ¿Ya? Si yo me voy a la normativa, la 4/2003, me dice que cada enchufe vale 150 watts. Acuérdese, sea simple, doble o triple. ¿Ya? Si después voy a los RIG, a la última normativa, me dice que valen 250. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces yo hago la multiplicación aquí. 20 por 150 me da 3000 watts. Lo divido por el voltaje, porque lo que estoy buscando es corriente, ¿ya? Que siempre va a ser 220 para nosotros, y me encuentro con que el valor me da 13,64. ¿Ya? Si ahora me voy a la normativa nueva, yo ese valor cambió, ya no son 150, sino que son 250. ¿Ya? Acuérdense eso, son 250. Entonces, qué es lo que pasó ahí? Ya, esos 250, voy a cerrar esto para que se vea más grande. Esos 250, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Me da una potencia mayor. Entonces, tengo una potencia mayor y el voltaje sigue siendo el mismo, me va a dar una corriente mayor. Si sube la potencia, sube la corriente. ¿Ya? Si sube el voltaje, baja la corriente. Acuérdese de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente la normativa nueva? Me obliga, por efecto de cálculo, a empezar a separar los circuitos, ¿ya? E incluso, en algún caso, si es necesario, instalar menos enchufes, porque resulta que me estoy encontrando con potencias instaladas muy altas, ¿ya? Ojo con eso, imagínense que aquí, si tengo 20 enchufes, ya tengo 5 kilos, o sea, ya tengo 5000 watts, ¿ya? Es harto, porque si le sumo el resto de la casa, ¿qué es lo que está pasando? Ya me estoy encontrando con que estoy teniendo potencia muy alta y, por ejemplo, la gente que trabaja con la licencia clase D no va a poder realizar esas instalaciones. ¿Ya? Ojo, ojo con eso. Ya. Entonces tendríamos aquí, ¿ya? Recuerda,
20 enchufes, ¿ya? Sería el de 16, ¿ya? Esa sería la progresión. Ya, ahora, nos piden calcular el disyuntor para un equipo monofásico, ¿ya? O sea, tiene solamente una línea de 3500 watts. Vamos nuevamente a la planilla. Nos están pidiendo calcular el disyuntor para un equipo, ¿ya? Monofásico. Ojo con eso. ¿Qué nos dice el monofásico? Que su voltaje son 220 volts. Eso nos ayuda. Lo vamos a llevar a la planilla entonces y nos queda de la siguiente forma. Nos queda aquí. Nos queda que la potencia serían 3500, ¿ya? Y lo divido por 220, ¿ya? La fórmula sigue siendo exactamente la misma, chiquillo. Lo divido por 220 y me da 15,91. Entonces yo me voy a mi tabla nuevamente y me dice 15,91 y busco en qué tramo estoy en el 15,91. Debo estar en el tramo de la protección de 20 amperes que me aguanta hasta 18 amperes. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta ahí sería una protección de 20 amperes. ¿Ya? Estoy ocupando la misma fórmula, pero voy desarrollando el ejercicio de acuerdo a los datos que me van entregando. ¿Ya? Dudas, consultas. ¿Ya? Vamos más abajo entonces. ¿Ya? Ahora me están preguntando me dice, calcule la cantidad de enchufes para un disyuntor de 16 amperes. ¿Ya? Ojo con eso. Calcule la cantidad de enchufes para un disyuntor de 16 amperes. Entonces, vamos nuevamente a mi cálculo. Me dice, vamos a calcular la cantidad de enchufes. Ya sabemos que es un disyuntor de 16 amperes. Por tanto, puede ocupar máximo 14,4. ¿Qué me dice? Lo que estamos buscando aquí es la potencia. Cuando me preguntan la cantidad de enchufes, la cantidad de centros de luz, yo lo resuelvo buscando la potencia máxima que puedo conectar a esa protección. ¿Ya? Y para saber la potencia, yo tengo que saber qué es la corriente por el voltaje. Ya sabemos que el voltaje es 220, ya esa constante la hemos visto. Y tomamos los 14,4 que sería el 90% de la protección de 16 amperes. ¿Ya? El 90% de la protección de 16 amperes. Ya, lo multiplicamos y me da 3168. ¿Ya? Que es lo mismo que me daba arriba. 3168 es lo mismo que me da aquí. Mire, ¿no es esto? Porque el ejercicio es el mismo. Yo estoy buscando la potencia máxima. ¿Cuál es la diferencia? Es que arriba eran centros de luz y ahora son centros de enchufe. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo ahora ya no voy a dividir por 100, sino que voy a dividir por 150. ¿Por qué? Porque son enchufes. ¿Ya? Vuelvo a repetir, son enchufes. Entonces, eh, ¿qué es lo que me da? Me da 21,12. 21,12. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo el entero, que está aquí, el entero más próximo serían 21 enchufes. Busquemos la alternativa. ¿Ya? Me dice 10, 12, 14 y 21. ¿Ya? Por tanto, yo en automático de 16 amperes, con la normativa, con la 42003, le puedo conectar hasta 21 enchufes. Ahora vamos a hacer el ejercicio con la normativa nueva. ¿Ya? Acuérdense de eso. Calcule la cantidad de enchufes para un disyuntor de 16 amperes. Si yo estoy trabajando con la normativa con la 42003, ¿ya? Puedo conectar hasta 21. Eso es lo que puedo conectar. No puedo conectar más.
¿Ya? Ahora, si yo eh, me voy a la normativa nueva, a los cambios que hicieron, como se aumentó la potencia de cada uno de los enchufes, ¿ya? Yo ahora debería poder instalar menos enchufes en el mismo circuito, para la misma protección. Lo vamos a hacer. Vamos a copiar esto acá. Ya. Los 14,4 siguen siendo igual, pues son el 90% de 16, el voltaje sigue siendo lo mismo, la potencia máxima sigue siendo la misma, pero ¿qué es lo que pasa ahora? Yo ya no voy a dividir por 150, sino que ahora voy a dividir por 250 y me da 12,6. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahora en conclusión con la normativa nueva? Yo voy a tener más circuitos dentro de mi casa si quiero mantener la cantidad de enchufes. Ya no voy a tener circuitos grandes, por ejemplo. Ya no voy a tener quizás todos los enchufes del primer piso, todos los enchufes de ambiente seco del primer piso en un solo circuito. Me va a pasar lo siguiente. Puede ser que usted tenga, por ejemplo, un circuito de enchufe para el living comedor, otro para los dormitorios, otro para la cocina, otro para el baño. ¿Por qué? Porque ahora la potencia unitaria varió, subió. Vamos de nuevo. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Me está diciendo que yo lo que calculé, tomé el automático de 16 amperes. ¿Ya? Le tomé los 14,4, que es el 90%, ese es el 90% de 16. Lo multipliqué por el voltaje, ¿ya? Y me dio que la potencia máxima que yo puedo conectar son 3168 watts. Eso es lo máximo que yo puedo conectar. O sea, ¿puedo conectar un hervidor? Claro, puedo conectar una secadora, un horno eléctrico, todo eso lo puedo conectar, porque su potencia es menor. Si yo conecto un artefacto, ¿ya? De mayor potencia que eso, la protección va a caer por sobrecarga, ¿ya? Ojo con eso. Si yo le conecto un elemento de mayor potencia, que los 3168, esa protección va a caer por sobrecarga. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué es lo que hice yo al final? Los 21,12 vienen a ser el resultado de 3168 dividido 150, ¿ya? Que era la normativa anterior, donde a mí me decían que cada enchufe, sea simple, doble o triple, valía 150. La normativa, como tuvo cambio ahora últimamente, ya, y ahora me están pidiendo que valen 250, yo voy a dividir los mismos 3168, lo divido por 250 y me da 12,6. O sea, con la normativa antigua, a esa misma protección le podía conectar 21 enchufes, y resulta que ahora le puedo conectar solamente 12. ¿Ya? Ojo, ¿ya? Eso es lo que me está dando eso es lo que yo voy sacando de conclusión de la normativa. Ya tengo que tener cuidado con eso porque me puedo encontrar con ese tipo de situaciones. Ya, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo ejercicio, ya, porque me interesa que usted lo tenga claro. Vamos a hacer el mismo ejercicio, hacer el mismo ejercicio, pero para una protección de 10 amperes. Entonces, por ejemplo, 9, y lo vamos a hacer para una protección de, después tengo 17, después tengo 20, la de 18. Eh, En este caso está por 250 G30. Allá, que este me lo tomo como valor. Por eso.
es igual a eso por eso. Ahora sí, ahí tengo una forma. Ya, ahí está. Ya, vamos entonces. Mira, pues lo que nosotros vamos realizando aquí. Mira, si yo tuviera ahora una protección de 10 amperes, que el máximo que yo puedo ocupar 9, me da 1980. O sea, significa que yo, si eso yo lo divido por 150, en la normativa anterior puedo ocupar solamente hasta 13 enchufes en uno de 10 amperes. Igual es harto, 13 enchufes. Pero resulta que en la normativa nueva, ¿ya? Yo puedo ocupar hasta 7 enchufes. ¿Por qué es importante que usted sepa interpretar este valor? Porque recuerde que ahora la normativa para nosotros nos indica lo siguiente. Si los enchufes, llámese enchufe como al módulo que usted va a dejar en la pared, si resulta que usted tiene módulos de 10 amperes, significa que usted tiene que asociarle una protección de 10 amperes, porque si no lo que va a pasar es que los módulos se van a rostizar, se van a unir unos con otros, se van a fundir. El enchufe, por ejemplo, el conector del artefacto con el módulo, se van a fundir. Entonces, lo que me dice ahora, si usted ocupa enchufes de 10 amperes, tiene que asociarle una protección de 10 amperes. Ya, pero si yo lo llevo a cálculo, significa que yo no puedo llevar a esa protección de 10 amperes, no le puedo sobrecargar o conectar más de 7 enchufes. Ah, cuidado con eso, más de 7 enchufes. Claro, porque resulta que si mi corriente bajó ahora, yo también tengo que bajarla acá en el cálculo. Ya. Después, si yo tengo un automático de 20 amperes, me da que mi potencia máxima serían 3960 en lo máximo que yo puedo conectar, que es básicamente el doble de 2980. Con la normativa 4.2003 yo podía conectarle 26 enchufes, pero con la nueva solamente puedo conectarle 15 enchufes. ¿Sí? Ojo con eso. Yo puedo solamente conectarle 15. Entonces, vamos resumiendo. Si yo estoy en la normativa en la 4.2003, yo puedo conectar 21 a uno de 16 amperes, puedo conectarle 13 a uno de 10 amperes y puedo conectarle 26 enchufes a uno de 20 amperes. Pero si me voy a la normativa nueva, ¿ya? Resulta que yo le puedo conectar 12 a uno de 16 amperes, 7 a uno de 10 amperes y solamente 15 a uno de 20 amperes. O sea, la normativa se ha puesto más exigente. ¿Cuál es la idea? Es que nosotros no empecemos a sobrecargar las líneas. Vamos de nuevo, porque me interesa que esto lo entiendan. Lo que estamos tratando de explicar es cuántos enchufes usted puede conectar a una protección de 10 amperes a una protección de eh, eh, 10 amperes a una protección de 16 amperes, ¿ya? A una protección de 20 amperes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Calculamos, ¿ya? La potencia máxima que nosotros podíamos instalar, ¿ya? Que en este caso llegamos a una protección de 16 amperes, como máximo le puedo conectar 3168 watts. A una de 10 amperes le puedo conectar 1980 y a una de 18 amperes le puedo conectar 3960. ¿Qué es lo que hicimos después? En los que están marcados en rojo los dividimos por 150 para la normativa de la 4/2003 y la que están en amarillo, ¿ya? Eh, están
divididos por 250. ¿Ya? Dudas, consultas. Profe, consulta, Dígame. ¿por qué no todos los cálculos se hacen con la normativa nueva? No, lo que pasa es que está en los dos ejemplos. Va a depender usted cómo la va a declarar. ¿Ya? Pero, profe, una consulta, o sea, ¿podemos igual como instalar con la normativa antigua o sí ahora nos exigen la normativa nueva? No, lo que pasa es que si usted la va a declarar, claro, si la va a declarar, tiene que declararla con la normativa nueva. Eso es lo que usted tiene que hacer. Si son instalaciones que no van a ser declaradas, ¿ya? ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Lo puede conectar a la normativa, lo puedo diseñar en base a la normativa antigua, pero ¿qué cuidado siempre tenemos que tener? Tenemos que tener esta potencia máxima. La potencia máxima, ¿qué es lo que nos dice? Este valor yo lo tomo para el calibre de la sección del cable. Ojo con esto. ¿Ya? Yo no tomo la cantidad de enchufes que yo vaya a conectar. Yo para seleccionar el calibre o el cable que le vaya a conectar, ¿ya? Tengo que tomar esta versión, o sea, este valor. Tengo que cerciorarme que mi cable es capaz de soportar esos prácticamente 4000 watts. En el otro 2000 y en el de abajo casi 3200. ¿Ya? La pregunta, ¿no? Me estaban diciendo, mira, ¿cuántos enchufes puedo conectar? Si yo lo voy a diseñar en base a la normativa antigua, ¿ya? O tengo hecho mi proyecto o está mi casa declarada con la normativa antigua, ¿ya? Yo tengo que, tiene que haber sido declarado de esta forma. Si yo ahora voy a normalizar, voy a tener que declarar con la normativa nueva. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Si usted lo tiene que normalizar, se va a encontrar con el siguiente problema, de que va a tener muchos automáticos conectados perdón, muchos enchufes conectados al mismo automático. Y en vez de tener, por ejemplo, dos circuitos, perdón, o cuatro circuitos, usted debería tener seis en su casa. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado cuando vayan a declarar. Ahora, ese valor es un valor unitario máximo, máximo que yo puedo tener. ¿Cuál es el valor que a mí me sirven, ya, para conectar o para calcular, entre comillas, ya, en la sección me va a servir este valor, el de la potencia. ¿Ya? Pregunten nomás, chiquillos. Arriba, en el caso anterior, ¿ya? Vimos aquí, ¿ya? Que estos cálculos que estaban aquí arriba, estos eran para luminaria, ¿ya? Acuérdense de eso, eran para luminaria. La luminaria no sufrió cambios en la normativa, ¿ya? Ojo con eso. En la normativa, en la luminaria, con el cambio normativo, no hay cambios, siguen siendo pensando de 100 watts, ¿ya? Dudas, consultas. Pregunten nomás, chicos. ¿Ya? Este cálculo tienen que tener ustedes cuidado cuando lo vayan a declarar. Por ejemplo, el instalador cuando declara, nosotros tenemos que basarnos en esto. ¿Ya? Tenemos que saber cómo vamos a declarar. ¿Qué es lo que pasó? Hubo gente, claro, que se demoró o que no tiene dotación, por ejemplo, no tiene dotación eléctrica, y ahí tenemos cuidado porque al no tener dotación eléctrica le van a pedir todo el proyecto nuevo. Si yo ya tengo dotación eléctrica y lo que estoy es pidiendo aumento de potencia o estoy declarando un sector, solamente voy a declarar ese sector. ¿Ya? Acuérdense de eso. Solamente voy a declarar ese sector. ¿Ya? No voy a declarar todo el sector. ¿Qué tengo que, entre comillas, saber yo?
¿ya? Que resulta que cuando yo voy a declararlo, yo tengo que cerciorarme que el tablero de donde me estoy alimentando está normalizado. ¿Ya? Ojo con eso. Eh, ya, entonces, si lo llevo a la normativa antigua, serían 21. ¿Ya? Si lo llevo a la normativa nueva, serían solamente 12. ¿Ya? Pues está la dos alternativa ahí. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tengamos que realizar, ¿ya? Cuando nosotros tengamos que realizar instalaciones, nosotros tenemos que respetar el código de colores. Y el código de colores, para nosotros, ¿ya? En este caso para el fase, para el positivo, ¿ya? Sería, hay tres colores que están permitidos: el azul, el negro y el rojo. ¿Ya? ¿Cuál es eso? El azul, el negro y el rojo. Porque me está preguntando por fase, ¿ya? No puedo, ¿ya? No puedo ocupar otros colores. Por ejemplo, el café no está permitido para nosotros. ¿Qué es lo que pasa en los artefactos cuando resulta que nosotros compramos artefactos importados y viene con esos colores? ¿Qué es lo que le pide la normativa? Que estén identificados cuál es el positivo y cuál es el negativo. Por ejemplo, en el caso de las lámparas, ellos vienen con café y azul. ¿Ya? Ojo, vienen con café y azul. Entonces, ¿qué significa eso? De que al tener en café y azul, el azul para ellos es el neutro y el café es el fase. Lo único que le pide la normativa es que estén identificados. Entonces yo ahí eh, tengo que respetar el código de colores, nada más. Pregunten nomás, chiquillos. Dudas, consultas. Ya. Entonces tenemos azul, negro y rojo. Y es lo que se conoce como RSOT, que usted lo va a encontrar en los trifásicos. Por ejemplo, cuando usted hace trifásico, van en esos colores: azul, negro y rojo. Cada fase es un color. ¿Ya? Eh, el morado no existe, amarillo para fases nosotros no lo podemos ocupar, el blanco tampoco, ni gris, ni verde, nada de esos colores. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos que utilizar, ¿ya?, el conductor para neutro y tierra de servicio, ¿ya? Acuérdense del neutro, ¿ya? Ahí nosotros tenemos un solo color autorizado, que en este caso sería el blanco. ¿Ya? Acuérdense, es solamente un color que yo tengo autorizado. El neutro y la tierra de servicio son del mismo color. Básicamente, cuando yo genero la tierra de servicio, lo que hago es aterrizar el neutro. O sea, tomo un cable desde la barra principal de neutro, y lo hago llegar a la barra de Copperware, esa barra que está enterrada fuera de mi casa, que está la puesta a tierra. ¿Ya? No tengo otra opción. Profe, Dígame, consulta, y entonces, y el verde, ¿qué tipo de tierra sería? la tierra de protección. Ahí está la cosa, ya, ya. Gracias, Sí. profe. Y ahí, si en algún momento usted tiene que hacer la tierra de protección tiene dos colores autorizados. Tiene el color autorizado verde o verde con amarillo. La tierra de protección, ¿ya? Que va en los enchufes al medio, ¿no es cierto? Que nosotros lo ocupamos para la carcasa metálica. Acuérdense, ¿cuál es la función de cada uno? La función de la tierra de servicio o la tierra de protección, porque en instalaciones antiguas era el mismo. O sea, se comunicaban entre sí. La función es esta: es que la tierra de protección, el cable verde, va a ser capaz de disipar la corriente, o sea, la corriente que se produce o que se quiere quedar en una carcasa metálica, y que la tierra, entre comillas, la atrae y la disipa hacia el terreno natural. Pero es la que queda en las carcasas metálicas. Pero la tierra de servicio es una fuga que se puede estar, una fuga de corriente,
¿ya? Que se pueda estar quedando, ojo, que se pueda estar quedando en la red y el neutro se energiza. Entonces, para evitar que el neutro se energice, existe la tierra de servicio que va a disipar esa corriente. ¿Ya? En nuestras casas tenemos que tener las dos. ¿Ya? Ojo con eso, en nuestras casas tenemos que tener las dos tierras. No podemos tener solamente una. ¿Ya? Tenemos que tener las dos. ¿Ya? Si no es capaz, ¿ya? ¿Ya? No es capaz, entre comillas, la red de disipar, ¿ya? Por la tierra de protección, la fuga que vaya a tener, lo puede también disipar por la tierra de servicio. Y aparte de eso tengo el diferencial, o sea, en una instalación hecha hoy en día con la normativa de ahora, es, no es posible, pero es muy baja la probabilidad que usted se vaya a electrocutar. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Ya? Siempre se piden acá ciertas definiciones en la guía, nosotros las agregamos para que usted entienda el concepto, ¿ya? Eh, de cómo se pueden... déjame un segundito. Para que usted entienda el concepto de qué es lo que es cada uno de estos elementos, porque nosotros hablamos de un circuito, hablamos de más abajo viene un cortocircuito, sobrecarga, ¿qué es lo que es? ¿Ya? Ya, ojo, un circuito, ya, se le llama el conjunto de los artefactos, o sea, eso quiere decir que incluye interruptores, incluye centros, ya, incluye los conductores, alimentados por una línea común de distribución. O sea, desde donde se genera, entre comillas, el circuito, es cuando yo ya lo estoy dividiendo y lo estoy llevando en forma independiente. Entonces, por ejemplo, en el tramo que está pasando, los cables que están llevando en el automático general todavía o en las barras, eso ya no es un circuito. Prácticamente el circuito se genera desde abajo de la última protección hacia adentro. O sea, abajo del automático, por ejemplo. Desde ahí en adelante, todo lo que está hacia el interior de la casa se conoce como un circuito, ¿ya? Por eso habla de un único dispositivo de protección, ¿ya? No, eso es como la parte más teórica o más técnica, por así decir, ¿ya? Pero si yo lo llevo a la práctica, claro, básicamente es cuando está desde el automático hacia abajo está protegido. Desde ahí se empieza a llamar un circuito, ¿ya? Para efecto normativo, esa que está ahí es la definición correcta, ¿ya? Entonces, pero un circuito no es solamente los cables o no es solamente los interruptores, no, es todo lo que está conectado a esa línea común. Después, un cortocircuito, ¿ya? Y aquí tenemos varios conceptos que los vamos a explicar, ¿ya? Eh, nosotros tenemos aquí, ¿ya? El cortocircuito, ya, no le está preguntando cómo se produce por si acaso, ¿ah? Porque básicamente, hágase el ejemplo siempre de la máquina de soldar, pues la máquina de soldar al arco, lo que ellos soldan es por calor que se produce en base a un cortocircuito que se produce ahí. Es una falla, ¿ya? Para empezar, el cortocircuito es una falla. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que la falla, lo que se conoce como falla, porque están las fallas y perturbaciones, ¿ya? La falla ya es por un tiempo más prolongado, no fue algo sencillo, no fue algo así tan rápido, ¿ya? En el que el valor de la impedancia es muy pequeño, o sea, el tiempo que tenemos ahí es muy pequeño, ¿ya? Lo cual causa una circulación de corriente particularmente alta. Si usted pudiera ver, ¿ya? Si usted pudiera ver una máquina de soldar que sea análoga, se va a dar cuenta que al momento de hacer contacto el electrodo con la parte metálica, el amperaje en la máquina sube.
y después baja y se mantiene. ¿Ya? Lo que va aquí, lo que va pasando, básicamente es eso. La circulación de corriente es tan alta, más de obviamente lo que está diseñado el circuito, por eso cae la protección, por eso cae el automático. ¿Ya? ¿Qué es lo que me, me seleccionaba cuál automático iba a caer primero? Era la curva que tenía el automático. ¿Ya? Acuérdense de eso, la curva que tenía. En este caso, es la primera que está ahí. ¿Ya? Esa es la definición. ¿Ya? Después tenemos la sobrecarga. ¿Ya? Ojo con eso. Que sería el aumento de la potencia o corriente absorbida por un artefacto más allá de su valor nominal. Acuérdense, en la más larga siempre, más allá de su valor nominal. Eso va a ser una sobrecarga. Cuando nosotros nos pregunten qué es lo que es una sobrecarga o, en términos más técnicos, qué es lo que es una sobrecarga, se aumenta la potencia o corriente. ¿Por qué hace los dos? Porque dije, antes lo vimos en el cálculo. Si yo aumento la potencia, también va a aumentar la corriente. ¿Por qué? Porque el voltaje, en cambio, se mantiene constante. ¿Ya? O corriente absorbida por un artefacto, ¿ya? O sea, el artefacto es el que está haciendo ese consumo, ¿ya? Más allá del valor nominal, ¿ya? El valor nominal, ¿cuál sería? El valor que está diseñado para consumir ese artefacto. Pregunten nomás, chiquillos. Entonces sería eso, por ejemplo. Esa es la que hay. Acuérdense de eso. Si aumenta la potencia, también aumenta la corriente. ¿Ya? Van a subir los dos. ¿Ya? Después, esto lo explica en la normativa, ya en las dos, en la normativa antigua y la nueva sigue siendo el mismo, ¿ya? Y me habla de el porcentaje libre que nosotros tenemos que dejar en los tableros, ¿ya? El valor sigue siendo el mismo, ¿ya? Que en este caso nosotros tenemos que dejar un 25% libre, ¿ya? O sea, en otras palabras, si por ejemplo yo tengo eh, un tablero de 20 módulos, ¿ya? De 20 espacios, yo puedo ocupar solamente, ¿ya? Ojo con eso, solamente 15 módulos. ¿Ya? ¿Qué es lo que...? Y ahí siempre había una discusión. ¿Por qué? Porque no se consideran las barras. Entonces, eh, se han solicitado aclaraciones, luego de ya debería salir una, porque ¿qué es lo que pasa? Se está pensando en hilar un poco más fino, ¿ya? Y en considerar el espacio que ocupan las barras, porque también es un espacio que yo no voy a tener disponible para después ocupar para futuras ampliaciones, pero no puedo ocupar la capacidad completa, ¿ya? O sea, el porcentaje va a seguir siendo el mismo, pero ahora está en duda si es que vamos a tomar el espacio que ocupan las barras o no, o solamente nos vamos a dejar en las protecciones, ¿ya? Pero siempre tenemos que dejar un espacio libre en el tablero que está pensado para futuras ampliaciones. O sea, si después viene otra persona, no tiene que estar modificando el tablero o ya no le queda espacio. ¿Por qué la normativa hace hincapié a esto? ¿Ya? Porque muchas veces lo que hacen para ganar espacio, ¿ya? Para instalar esa protección, me van eliminando barras. Y ese es un error de procedimiento súper grande. Van eliminando barras y van haciendo colas de rata dentro del tablero. ¿Ya? Van haciendo uniones que no corresponden. Ya. Después me pregunta por la sección mínima del alimentador. O sea, tenemos que entender qué es lo que es el alimentador. ¿Ya? El alimentador es el cable, ¿ya? El conductor que viene desde la red pública, o sea, desde el poste, hasta la caja de empalme, ¿ya? Hasta el medidor. Eso sería el alimentador. Y la normativa, ¿ya? Entrega o solicita
una sección mínima. ¿Ya? ¿Y por qué? Ojo con eso, tengan mucho cuidado porque habla de una sección mínima. O sea, yo podría instalar un cable más grueso, sí, sin ningún problema. Pero siempre, como nosotros vamos al mínimo. ¿Qué es lo que pasa? La normativa antigua era bien tácita, ¿ya? Y nos aceptaba 2,5 milímetros cuadrados como sección mínima del alimentador. Ya. Pero, me estoy diciendo, nadie instalaba esos 2,5. Todos instalábamos 4 milímetros. ¿Por qué? Porque es la sección mínima. O sea, yo podría tener, a ver, 16 amperes, ya, tenía una sección súper, una corriente súper baja, y me daba con los 2,5. Me alcanzaba a resistir eso. Ya. Pero resulta que todos instalábamos 4 milímetros. De ahí hacia arriba. ¿Por qué? Porque la normativa también a usted le exigía, le decía, usted debe instalar de acuerdo a la potencia, ¿ya?, que está instalada. ¿Por qué normalmente todos instalamos 4 milímetros? Porque eso era un tema práctico, porque si después yo quiero hacer un aumento de potencia, ya no tengo que pagar nuevamente a la distribuidora para que me cambie el alimentador. Entonces ya estaban los 4 milímetros. Ahora, la normativa nueva, ¿qué es lo que hizo? Ahora me dijo, no, ¿sabes que la sección mínima es 4 milímetros? Ya no parto de los 2,5. Ahora, la sección mínima de los mínimos ahora es 4 milímetros. Por ejemplo, ¿dónde sí yo vi instalado alimentadores de 2,5, por ejemplo? En sectores, en las mediaguas, en las viviendas sociales, estaba en Palmes que entregaba el Estado, le instalaban 2,5, porque obviamente el conductor es más barato. Profesor, una consulta, Dígame, y si dice el valor mínimo, dice 4 milímetros, ¿por qué habría hasta 1,5 si es el mínimo? que está dentro de las opciones, po. Está dentro de las opciones Ah, que le pueden dar, ¿ya? Hasta por ejemplo, usted si viene una casa antigua, yo le digo antigua, para mí es del 60, por ejemplo, ¿ya? Usted se va a encontrar con un alimentador de 1,5 y se va a encontrar adentro en el interior con alambre de 1 milímetro. mm. Y no es que estuviera malo, lo que pasa es que era para la corriente que había en ese momento y que le permitían conectar. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿Eso me puede producir un incendio? Sí. ¿Y cuál es el tema ahí? Es que, entre comillas, es suyo, es de su propiedad o de su responsabilidad desde, desde el tablero hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las distribuidoras? ¿Qué hicieron mucho? Empezaron a cambiar los medidores, ¿ya? Actualizar, entre comillas, los medidores, pero también me actualizaron el alimentador. Entonces, ya en muchos sectores, ya el alimentador lo cambió la compañía a costo de ellos y normalmente ya está instalando 4 milímetros. ¿Y qué es lo que también por qué lo está haciendo? Porque antiguamente se permitía un alimentador en cable paralelo. Entonces era como este cable lámpara. Entonces, entre comillas, era muy fácil hurtar energía eléctrica. Lo van a pillar igual, pero era más fácil. Entonces, ¿qué pasa Ya. ahora? Se ha cambiado a un concéntrico. Entonces ellos lo hacen por varios motivos. Una, para prevenir incendios, como es su responsabilidad, ¿ya? El cable ya con tanto tiempo se corta, entonces resulta que el problema es que con los temporales el usuario queda sin servicio y aparte de eso lo cambia por un concéntrico para evitar el hurto de energía eléctrica. Entonces tiene varios motivos, pero hoy en día, al 2025, la sección mínima que puede haber ahí es 4 milímetros. Y ¿Ya? eso está en la Eso, normativa nueva, ¿cierto? claro, en 4 milímetros es la nueva. Si yo Ya. tengo mi casa y la hicieron con la normativa antigua, el mínimo era 2,5. ¿Ya? Yo le soy sincero, rara vez vi instalado un 2,5, rara vez. Ya Profe, media agua era lo más común. profe, pero ahí Dígame. estamos hablando del el alimentador del cable que va del medidor al tablero. No, Y no, no, no. Estamos hablando de el alimentador, estamos viendo de
el cable que va del poste a la caja empalme. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Ese ha sufrido como varios cambios, ¿ya? Varias mutaciones, por así decirlo, porque se había vuelto más exigente. Nos cambiaron el tipo de cable, nos cambiaron la sección, ¿ya? Como por ejemplo hoy en día el automático mínimo, ¿ya? El automático mínimo que se instala hoy en día en la caja de empalme es 20 amperes. Las distribuidoras, el mínimo que ustedes instalan es 20 amperes. ¿Por qué? Es como para no tener que estarse dando más trabajo, porque instalan 20 amperes, el aéreo lo instalan como máximo de 30 amperes, porque no es un costo, a ver, es un costo no caro, ya es una cosa barata, pero están tratando de priorizar entre comillas y tener menos personal operativo. Eso es lo que está pasando en las distribuidoras. Entonces, dejan al tiro 20 amperes, cosa que después, si tú haces ampliaciones hacia adentro, no tienes que estar pidiendo ese cambio de automático, ¿ya? Porque para ellos el costo es súper bajo y al final el tema operacional, no, casi podríamos decir incluso que se dan a pérdida. Entonces no es para ellos eh, un negocio hacerlo. O sea, la mayoría de las distribuidoras le instala de frentón. ¿Hasta cuánto es el máximo que le podrían instalar en un monofásico? 20. Pero, ¿por qué el aéreo de 30? ¿O por qué me limitan ahí? Lo va a limitar. Entonces no va a poder sacar más corriente de los campamentos, se cuelga la energía eléctrica, porque no tienen límite. El límite está puesto por el cable que ellos pusieron. ¿Se cayó la transmisión, profe? Disculpen, ahí volvimos. Sí, se cayó la transmisión, sí, se desconectó el router, ahí sí. Lo que pasa es que ya estoy en Antofagasta, ahora estoy eh, en el hotel. Oye, estaba lloviendo acá en Antofagasta, me traje la lluvia. Pero estaba lloviendo hoy día en la mañana, imagínate, Antofagasta. Claro, aquí llovieron como 5 milímetros, pero así era un evento, casi estaban todos corriendo, inundándose. Era súper poco. Entonces, acuérdense, cuando nosotros tenemos el alimentador, ya nosotros en 2025, la sección mínima van a ser malo. No, porque me dan, es la sección mínima que yo puedo tener. Una- de enchufe o de interruptores, pueden dejar en este caso 15, básicamente porque lo correcto es lo siguiente, por ejemplo, una caja de derivación, yo quiero hacer otro circuito más, otra alimentación. Lo correcto es que yo saque la wincha, saque esa cola de rata, saque la wincha aislante, le saco la wincha de goma y corto la rata. Si yo no dejé cable, en el caso de la caja de derivación, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el tiempo, materiales. Ya. Otro caso
que es las viviendas que están arrendadas, sobre todo los usuarios cambian la ley, cambian luminaria, con un soquete plástico y ellos voy a tener cable para conectar mi nuevo equipo. Esa es la función esa es la función de dejar ese cable, porque la normativa lo pide. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, 15 centímetros de ya chicos, ahí sí, me desplacé nomás, me moví a otro lugar, para que la señal en el hotel, estoy en un séptimo piso, entonces no es lo mejor. A esta hora parece que ya llega todo, entonces llegan todas las personas y se empieza a saturar un poco la red. Vamos entonces, ya, estamos en esto, en las cajas de derivación, acuérdense que tienen que quedar 15 centímetros de largo, ya, eso es lo que tiene que quedar. Lo ideal es que para que esto funcione, tienen que utilizar cajas grandes, ya. Normalmente compran la caja de distribución más barata. En las cajas Chuck y estas cajas sobrepuestas no es problema porque la caja en sí es grande, ¿ya? Pero las cajas que están embutidas dentro de los tabicos, dentro de los muros, se ocupan muchas veces cajas muy chicas. Entonces, no te da espacio para guardar el cable, ¿ya? Ojo con eso. Ya. Después, aquí nos cruzamos un poco con la normativa de gas, ¿ya? El decreto 66, que tuvo un par de modificaciones este año también, ¿ya? En este ítem no hubieron cambios. Mire, va a pasar situaciones como esta, por ejemplo. El decreto de gas ha ido cambiando mucho y se ha ido actualizando, pero el problema es que nos llega como de rebote a nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antiguamente las redes de gas iban todas dentro de hormigón. Iban todas dentro de hormigón. Le permitían, por ejemplo, cilindros dentro de los departamentos. Ya hoy el calefón, por ejemplo, está dentro del baño, eso ya no se puede. ¿Ya? Después hubo un segundo cambio donde decía que la red iba, por ejemplo, por las losas o por los radier y solamente los verticales iban a la vista. Hace unos 4 o 5 años atrás hubo otro cambio y ahora me dijeron, no, sabes que ahora tiene que ir toda la vista. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Es que cuando nosotros nos chocamos con ellos, tenemos paralelismo, ¿ya? O ya está claro que en un conducto común,
o sea, en un chaf, en una viga, en un faldón falso, por así decirlo, estructuras que se hacen livianas, no pueden ir, ¿ya? Tubería eléctrica con gas o de combustible, no pueden, ¿ya? Acuérdense, no pueden ir juntas. Pero ¿qué es lo que pasa? En ambientes abiertos, o sea, por todo por fuera, ¿ya? Yo tengo que tener separada la red eléctrica de las redes de gas por lo menos 60 centímetros. ¿Para qué significa eso? Que cuando yo tengo una red de gas que va subiendo a la vista o va por un muro a la vista, no puedo tener ningún enchufe a menos de 60 centímetros. Si tengo menos que eso, voy a tener que desplazar el enchufe. Entonces ahí me encuentro con un problema práctico, porque normalmente en los departamentos ya está todo listo y llegan los chicos del gas, llegan a última hora. Porque claro, ellos necesitan que esté todo listo, necesitan los cerámicos instalados, los muebles instalados, necesitan todo. Entonces llegan de lo último y nos encontramos con este tipo de sorpresas, ¿ya? Pero la regla general es que son 60 centímetros de distancia que usted tiene que tener. Casos siempre puntuales son cuando yo tengo el horno a gas y la encimera eléctrica, o viceversa. El horno eléctrico y la encimera a gas, o el horno a gas, perdón, el horno eléctrico y la encimera a gas, o el gas abajo y arriba lo eléctrico. ¿Por qué? Porque ese artefacto necesita un enchufe. Entonces, al final termino moviendo el enchufe y lo dejo en el gabinete siguiente, ¿ya? ¿Qué es lo que han optado muchos proyectistas? Al final instalan todo eléctrico. Por eso en los departamentos hoy en día, cuando vas a un departamento nuevo, te encuentras que la encimera eléctrica, el horno eléctrico, la campana eléctrica, todo eléctrico, netamente para evitarse el tema del gas, ¿ya? Pero nos quedamos sin electricidad y no podemos hacer nada, po. Quedamos no podemos nada, ni calentar agua, no podemos hacer absolutamente nada, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Ya. Aquí me habla de las cámaras, ¿ya? Y me dice cuántas cámaras se pueden ocupar, cuántos tipos de cámaras hay, ¿ya? En la normativa vigente, la antigua y la nueva, ¿ya? Hay tres tipos de cámaras. Está la cámara A, B y C, ¿ya? La cámara A va a caer una persona completa y esa normalmente se ocupa en los transformadores, ¿ya? La cámara B solamente va a caer del antebrazo completo, ¿ya? El antebrazo completo va a caer. Y en la C van a caer solamente las manos. Por ejemplo, un ejemplo de las cámaras tipo B, ¿ya? Van a ser las cámaras esas cámaras de 60 por 60 o esas redondas que usted ve que son muy parecidas a las del alcantarillado, son de la misma medida, ¿ya? Esas cámaras son una cámara tipo B. Y las cámaras tipo C son las cámaras que se ocupan en la puesta a tierra. Usted la ve abajito del medidor, ¿ya? Se ocupa esa cámara de puesta a tierra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí sí hubo en la cámara tipo C, hubo un cambio en la normativa. Entonces, la normativa antigua me permitía una cámara tipo C, una cámara para la puesta a tierra, de 100 milímetros. 100 milímetros. Entonces nosotros ocupamos un PVC, un conduit de 4 pulgadas. El de 110, es que era conocido como el de 110, entonces por dentro nos daba los 100 milímetros. Perfecto. Pero ahora la normativa me dijo, no, sabe que usted, la cámara tipo C, más pequeña ahora, tiene que ser de 160 milímetros. ¿Por qué? Básicamente es por el espacio que yo necesito, porque ahora me piden que yo haga mediciones con esa tierra y me piden que haga la foto, entonces al tener más espacio, ¿ya? Tengo más posibilidad de trabajar con ella. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, esa es entre comillas, la función. ¿Por qué me pidieron que la cámara tipo C ahora es más grande? Cambió la medida. Es la misma ubicación, lleva los mismos cables, de la misma forma, pero me piden que sea, entre comillas, más grande. ¿Ya? Entonces, hay tres tipos de cámara, acuérdense, la A, la B y la C. ¿Ya? Y, por ejemplo, aquí en la guía siempre va un ejercicio, ¿ya? Va un ejercicio ahí incorporado, ¿ya? Para que ustedes lo puedan realizar. Ya en este caso yo se lo voy a explicar
para que me interesa más que lo sepan realizar, ya me interesa que usted sepa interpretar este diagrama, ¿ya? Lo que me va entregando es toda la información que me entrega, ¿ya? Lo primero que está aquí, ya los datos que están, me dice que el alimentador, ya que este tramo que está ahí, el alimentador, ya en este caso, o que desde el, viene desde el empalme, ya, está, serían 15 metros, tengo un voltaje de pérdida de 3,4 milímetros, de 3,4 volt, ¿ya? Tengo un conductor NSIA de 2 por 4 milímetros y va en un conduit de 16 milímetros. Después si ingresamos al tablero, ¿ya? Ingresamos al tablero y tenemos una protección de 25 amperes, curva C, ya ojo en eso, 25 amperes, curva C, un automático unipolar, ¿ya? Solamente entra una fase, sale una fase. De ahí nos vamos a una barra de distribución, donde tenemos que alimentar el diferencial, que está aquí al principio, ese diferencial, que de ahí sale y tenemos que alimentar otra barra, una barra secundaria, que esa es la barra que me va a alimentar el automático del circuito 1 y del circuito 2, que son dos automáticos de 10 amperes. Después vuelvo a la barra principal y tengo que alimentar el automático del circuito 3, el automático del circuito 4 y el automático del circuito 5. Y a su vez cada uno de ellos alimenta su diferencial. O sea, si tengo una falla de aislación en el circuito 4, por ejemplo, va a fallar solamente el circuito 4. O sea, va a quedar sin energía solamente el circuito 4, el resto va a seguir funcionando. Lo mismo pasa si me encuentro con un cortocircuito o una sobrecarga. Va a caer solamente la protección de ese circuito. En cambio, en el circuito 1 y 2 va a pasar lo siguiente. Si hay una sobrecarga o un cortocircuito, va a quedar sin energía solamente el circuito donde se produjo la falla. Pero si hay una falla de aislación, ¿qué va a pasar? Va a caer el diferencial que está arriba. Por tanto, ese diferencial me va a dejar sin energía a los dos automáticos. ¿Ya? Ojo con eso, me va a dejar sin energía a los dos automáticos. Entonces, con eso, nosotros vamos a tener problemas ahí. ¿Por qué? Porque al final se va a perder como el fin de la norma, como lo que buscaba la normativa al separar los circuitos es que todos trabajaran en forma independiente. No es lo más recomendable, pero por un tema de costo lo utilizan y cumple la normativa. ¿Por qué? Porque la corriente, la sumatoria de la corriente de los dos circuitos, cada uno es de 10 amperes, por tanto tengo 20 amperes. Y el diferencial trabaja en este caso con 25 amperes, entonces estoy bien. Estoy cumpliendo la normativa. Otro, por ejemplo, podría haberme dicho, profe, pero a ver, y si yo me quiero ahorrar otro diferencial, ¿lo podría hacer? Claro, por ejemplo, yo podría modificarlo y decir, oye, lo mismo hago para el circuito 3 y 4. ¿Por qué? Porque tengo protecciones de 10 amperes. Lo que no puedo hacer es juntar en un mismo diferencial el 2 y perdón, el 3 y el 5 o el 4 y el 5. ¿Por qué? Porque el 5 tiene una protección de 16 amperes, entonces 16 más 10 me paso de los 25 amperes. ¿Ya? Y a la izquierda usted va a encontrar que está la tierra de protección y la tierra de servicio. Tienen un símbolo distinto. Lo que me está diciendo aquí es que tengo que tener las dos. Por tanto, desde el tablero tiene que bajar un cable verde y un cable blanco a esa puesta a tierra que está afuera. ¿Ya? De esa forma se interpreta. Recuerden que no está normado, ¿ya? No está normado la ubicación de los instrumentos de protección dentro del tablero. O sea, yo puedo instalar, así como viene, diferencial, automático, automático. Después tengo automático diferencial, automático diferencial, automático diferencial. O puedo instalar todos los automáticos primero y al final todos los diferenciales o viceversa. Lo que tengo que respetar es
el diagrama de conexión siempre. Eso es lo que tengo que respetar. Siempre tengo que respetar este orden. Independiente de dónde estén ubicados los artefactos en el tablero, yo tengo que respetar que en este caso el diferencial es el que me alimenta el circuito 1 y 2. O en el circuito 3 y 4 y 5 es que va primero el automático y después el diferencial. Yo no los puedo cambiar porque a mí me dio la gana y los voy a cambiar y voy a colocar primero el diferencial y después el automático. ¿Ya? ¿Hasta dónde? Ya, por ejemplo, para que usted lo sepa aquí, ahí dice que viene en un conductor de 4 milímetros. ¿Hasta dónde llegan esos 4 milímetros? Pasan por el automático general, salen en 4 milímetros todavía, ¿ya? Y en la barra, alimento la barra en 4 milímetros, pero la barra en cada una de las salidas va con la sección que corresponde como mínimo. ¿Ya? No está malo si usted hace todas las alimentaciones todavía en 4 milímetros. No está malo, ¿ya? Pero como mínimo tiene que tener la misma sección de salida. Ya me explico. Si por ejemplo, el circuito 5 llevaba a la salida del diferencial, estaba hecho en 2,5, usted arriba como mínimo tiene que alimentarlo desde la barra en 2,5. No lo puede alimentar en menos. ¿Ya? ¿Puedo hacer toda esta alimentación arriba en 4 milímetros? Sí. ¿Ya? Siempre la normativa nos habla de los mínimos. ¿Ya? No nos da más, entre comillas, el requisito siempre es cumplir el mínimo. Dudas, consultas. ¿Ya? La idea es que usted esto sepa interpretarlo, ¿ya? Porque son ejercicios que después usted debería llevar a la realidad. Por ejemplo, ese estaba la normativa nueva, ¿ya? Lo único que yo cambio aquí es el automático omnipolar al principio. El automático, agrego tres cosas en realidad. El automático omnipolar, la normativa nos agregó, ¿ya? El automático omnipolar, la luz piloto y la barra tetrapolar. Eso es lo que nos agregó. ¿Ya? La excepción a la regla es que si yo tengo de 3 circuitos hacia abajo, si yo tengo menos de 3 circuitos, me puedo quedar, entre comillas, con la normativa antigua en el tema de que no, por ejemplo, no me van a exigir el automático omnipolar si yo tengo de 3 circuitos hacia abajo. ¿Ya? Ojo con eso. Eso también quedó también especificado en la normativa. Dudas, consultas. La idea de la clase de hoy día era esa, que podíamos en la guía y fuéramos sacando todas esas dudas que ustedes podían tener, ¿ya? De concepto más que nada, ¿ya? Y de interpretación. La próxima clase, ya, nosotros nos vamos a enfocar en lo que son los RIC. Vamos a ver un poco de los RIC que solamente a nosotros nos influyen, ¿ya? Nos vamos a verlos todos, ¿ya? Eso está la forma más fácil de verlo. Tenemos un par de videos siempre que están explicados cómo lo hacen, ¿ya? Pero no necesitamos todos. Nosotros de la normativa nueva son 4 o 5 RIC, no son más que eso, ¿ya? Y ahí hay unos resúmenes, vamos a ver qué cambios vamos a tener y cómo cambia el tablero, ¿ya? Entonces, yo tengo otra guía más después que esta para que la puedan desarrollar, ¿ya? Y lo que cambia, déjame ver si aquí la tengo. Sí, sí, tengo otro más que lo que cambia son las preguntas. Ya lo vamos a... Sí, este lo vamos a tener para la próxima clase. Vamos a hacer una clase más de teoría y después vamos a tener otra guía más, ¿ya? Porque nosotros básicamente la semana, el práctico lo estamos empezando por ahí,
por la semana del 7, por ahí. No me recuerdo si es la del 7 o el 9. Uno de esos 2 días ya vamos a estar partiendo con la parte práctica, ¿ya? Por si acaso. Ya, chicos, estaríamos entonces, que descansen y nos estamos viendo el día lunes, ¿ya? El día lunes yo estoy acá todavía, así que de hecho estoy hasta el 15 acá, así que nosotros vamos a partir nuestras clases prácticas cuando yo esté acá todavía, ¿ya? Ya, chicos, que estén muy Chao, bien, profe, gracias. descansen, nos Buenas vemos, chao, noches. chao, Gracias, profe. Hasta Chao, luego. chao. Hasta chao, chao. luego. Chao, profe.